Listo, muy buenos días, compañeros. En el día de hoy vamos a conversar un poco sobre la enfermedad arterial periférica. Sí, ahí está bien, mejor. Bueno, una enfermedad digamos, muy importante dentro de nuestros temas de estudio y de... Ay, gracias, amigo. En el cual pues nos va a enseñar y nos va a mostrar lo cuán importante que son las patologías cardiovasculares en nuestro día a día. Vamos a comenzar, bueno, a modo de introducción. Con unas diapositivas. Unos grandes mitos que leyendo pues varios artículos pude sacar. Es una enfermedad poco estudiada, en general. No la tenemos muy en cuenta en nuestro día a día de abordar a algún paciente. Poco reconocida, está comparada con otras enfermedades ateroscleróticas como lo que es el infarto agudo del miocardio o lo que es la enfermedad cerebrovascular. Muchas veces subdiagnosticada y subtratada. Es decir, no pensamos mucho en esta patología. Bueno, no digo de todos, pero quizá de manera general. Es una enfermedad, siempre se piensa que esta es una enfermedad no fatal, por eso es que no se la trata como tal, como el infarto agudo de miocardio, que es muy letal. O que se piensa que es una enfermedad no incapacitante, como el stroke, comúnmente tiene muchos años de incapacidad. Muchos médicos piensan que los síntomas de esta enfermedad se confunden mucho con otras patologías como crónico-degenerativas o reumatológicas. Entonces confunden la dificultad para caminar de un paciente, que bueno, ya vamos a ver que puede ser causada por la claudicación intermitente, como normal, entre comillas, sobre todo en los adultos mayores. Y pues eh, muchos médicos o muchos profesionales pues evidencian que el infarto o el stroke pueden extrapolarse ya a la enfermedad arterial periférica. El tratar una cosa pues ya trata la otra. Es, digamos, el resumen o el índice de lo que se va a hablar, evidentemente, de qué es lo que vamos a hablar. Primero, de definir, luego la epidemiología, luego las bases fisiopatológicas, los factores de riesgo, los síntomas y clasificación, bueno, el abordaje diagnóstico, la parte del tratamiento y pues, digamos, un poco de las conclusiones al final. Pues la enfermedad arterial periférica, digamos, ya hablando de un grosso modo, digamos, desde un punto de vista, es una vasculopatía, ¿ya? Dentro de las vasculopatías se encuentran varias, ¿ya? Pues la enfermedad de los extremidades, tenían los lower limbs, y pues las coronarias y las carótidas, y pues el resto de arterias. En específico, esta enfermedad, o sea, vamos a hablar un poquito más que todo sobre la enfermedad arterial periférica de los miembros pélvicos, pero pues definiéndole, esta enfermedad hay que tomar en claro que es no coronaria, porque sería ya enfermedad arterial central, digamos, no coronaria, causada por una alteración en la estructura y función de la vasculatura periférica debido principalmente a aterosclerosis. Pero hay que tomar en cuenta que hay muchas otras causas de una enfermedad arterial periférica, como las causadas por trombosis. Bueno, ya vamos a hablar un poco de las causas luego, pero estas en modo general, pues en trombosis, disecciones arteriales, por ateroembolismos,
tromboembolismos o incluso pues causas autoinmunes. Acá también en este cuadro, dependiendo del sitio de afectación aortoilíaca, ilíaca, ilofemoral, pues va a haber ciertas causas específicas. Ya como por ejemplo, pues vemos en causa aortoilíaca comúnmente son fibrosis retroperitoneales, tumores, fibrosis de radiación, pero por ejemplo en la poplitea sí es más común pues la aterosclerosis. Ya habíamos visto la vasculatura, bueno, en general, pues nuestra vasculatura en nuestro cuerpo es un sistema en conjunto, un sistema orgánico dinámico, integrado y multifuncional. Ya vamos a ver que la vasculatura, digamos, de los miembros pélvicos. Entonces, yo creo que, bueno, que cada vez se ha diagnosticado más pacientes con enfermedad arterial periférica o asintomática. Entonces, esto no, en este cuadro se expresa de que no se ha tomado mucho en cuenta eso y pues cada vez es más frecuente. Es el iceberg de la enfermedad arterial periférica. Vamos a ver un poquito más acá, que me gusta mucho este cuadro. Dentro de la epidemiología, mundialmente, pues tenemos una prevalencia, bueno, aproximadamente del 4%, sobre todo en los mayores de 40 años. Y en los mayores de 55, solo así. Pero no toca poner algo aquí. No, está bien. Creo que toca ponerle. Entonces, en los mayores de, bueno, mundialmente, pues en los mayores de 55 años, es aproximadamente el 10%. Cada vez, digamos, conforme avanza la edad, pues es más frecuente. Sobre todo se ha estudiado en los mayores de 70 años y en los mayores de 55 años de esta enfermedad. Y se ha visto que aproximadamente llega hasta un 15 a 20% de tipo 2, sí, pero bueno, también en pacientes con otras patologías, pero sí es uno de los factores de riesgo más fuertes. Incrementa de 2 a 5 veces más el riesgo de muerte cardiovascular. Esta patología, sí, hacer pues en común la aterosclerosis, pues va a tomar, digamos, va a incrementar el riesgo de otras causas de aterosclerosis, como pues la enfermedad coronaria o digamos, otras enfermedades causadas por aterosclerosis, como la enfermedad coronaria o la cerebrovascular. Se ha visto, bueno, había visto en literaturas antiguas que los hombres son más, digamos, más frecuentes, o sea, que tengan esta enfermedad, es más frecuente en hombres que en mujeres. Pero últimamente se ha visto que las mujeres tienen más, digamos, mayor afectación. Sobre todo, bueno, hay una literatura específica en la cual muestra que afecta a los estratos digamos, económicos medianos a bajos, en el 64% del mundo. En México, del 4,7% afecta entre los 60 a 69 años, no varía mucho de la, digamos, epidemiología mundial, y pues en los mayores
mayor de 70 igual a 1, como anterior, ya. Esta es la que, el artículo que les decía, bueno, la que me gustó mucho, que habla específicamente sobre el riesgo, los factores de riesgo relacionados con la epidemiología y la carga, digamos, global de la enfermedad arterial periférica. Es un estudio muy grande, pues, sí, a través del tiempo, aproximadamente, pues, 20 años, ¿no? Un estudio ecológico mundial, o sea, abarcó muchos países del mundo y pues conservación. Entonces, creo que inició en 1990 y terminó en 2019, pues tomó en cuenta la prevalencia, midió la prevalencia, la muerte, los años perdidos, digamos, los años, digamos, perdidos por enfermedad y los años de incapacidad perdidos también, digamos, en la enfermedad, lo que es el YLD y el DALIS. Entonces, digamos, estos son valores muy frecuentes en la epidemiología de ciertas enfermedades crónicas. Entonces, en este artículo, pues relata que la prevalencia es de 1,52%, es un rango, sobre todo en los países de bajos a medianos ingresos, podemos decir, y aumenta con la edad, mujeres más que en hombres. Los factores de riesgo modificables, como ven aquí, sobre todo el tabaco, pues la disfunción renal, la presión arterial sistólica son los que más van a prevalecer, pero sobre todo el tabaco. Entonces, aquí relaciono los factores de riesgo con los años de incapacidad por enfermedad por cada 100.000 personas, es decir, se van a perder 9,47 años, digamos así, o sea, por la incapacidad de que da esta enfermedad solamente por el tabaco. Entonces, esto pues va a ser más prevalente, como dice aquí, en los mayores de 70 años y en mujeres sobre todo también mayores de 60 años. Esta, digamos, es un gráfico que muestra pues, la prevalencia mundial de este mismo artículo, en el cual nos muestra que es más prevalente pues, de lo que ya habíamos dicho, países de más bajos ingresos. Aquí está, digamos, la carga, la carga de enfermedad, en la cual estos nos va a mostrar en los distintos países. Entonces vemos que pues en los países asiáticos, digamos, los países sudamericanos, africanos, pues está más frecuente sobre todo la parte de la incapacidad, porque son países en los que se diagnostica más tardío. Y en los países, digamos, en los que se diagnostica más, pues es más prevalente, digamos, en Norteamérica. Me gustó mucho este gráfico que es lo que les estaba contando de la concomitancia de las enfermedades cardiovasculares. Podemos interpretarlo así. Entonces, que hay varias enfermedades que se van a superponer. Por ejemplo, en la enfermedad arterial de extremidades pélvicas va a haber de un 25 al 70% de prevalencia de una enfermedad coronaria, que ven aquí está el corazoncito, de un 10 al 23% de una enfermedad renal crónica y de un 14 al 19% de una enfermedad cerebrovascular. Y así se puede hacer con cada una de ellas. En una enfermedad arterial coronaria se va a ver un 8 al 16% de concomitancia de una enfermedad arterial periférica, 4 al 15% de renal y 5 al 9%. Pero en la carotidia pues se va a relacionar mucho con la coronaria. Pero llama la atención mucho, pues, de la enfermedad arterial, digamos, de miembros pélvicos, que es muy frecuente la concomitancia con la enfermedad coronaria. Entonces, pues nos llama la atención de que siempre debemos sospechar una enfermedad arterial coronaria en una patología periférica, cuando la sospechamos, cuando la diagnosticamos. Ya pasando a la fisiopatología, un poco de las bases fisiopatológicas, me gustó una división que dice que la enfermedad arterial periférica va a ser causada por las vasculopatías periféricas, van a ser causadas, o sea, van a ser por tres grandes causas: por cambios estructurales, por estrechamiento del lumen o por espasmo del músculo liso.
Por estrechamiento del lumen, pues ya las más conocidas, la aterosclerosis, pues la más frecuente, la trombosis o procesos inflamatorios. Los cambios estructurales, sobre todo cambios degenerativos, ¿no? Cambios de dilatación o de disecciones, por ejemplo, ya serían causas ya pues no, más, digamos, otras causas que en este momento, en esta clase no se van a hablar, y el espasmo del músculo liso vascular, que puede ser pues también por otro tipo de causas, pero en este momento nos vamos a enfocar en lo que es la aterosclerosis. Entonces, la fisiopatología de aterosclerosis un poco también tiene que ver con la fisiología de la vasculatura, de nuestra vasculatura periférica, nuestra vasculatura en general. Entonces, tenemos que, pues, esta vasculatura, conforme, por ejemplo, hacemos ejercicio, va a responder conforme más flujo le llega más se va a dilatar. Pero cuando hay un estrechamiento, como aterosclerosis, pues va a haber más demanda de flujo, pero va a haber menos llegada. Entonces, esto va a provocar que, digamos que digamos, en ejercicio, pues al disminuir el flujo muscular, pues disminuye, pues, digamos, aún así, pues la llegada, digamos, de nutrientes a estos músculos. Y al no llegar nutrientes y oxígeno, pues van a morir ciertas células y eso va a provocar dolor. En reposo, en un paciente, digamos, pues, que está con isquemia, se va a recuperar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber más demanda de flujo y se va a equilibrar el aporte y el consumo de oxígeno que va a llegar a ese tejido. Como la ecuación de Poiseuille, que es prácticamente, bueno, esta ecuación nos muestra que el flujo es igual a la diferencia de presiones que hay entre un vaso y otro, y eso va a ser en relación, digamos, a la velocidad de lo que nos muestra. Entonces, a menor, digamos, presión que hay, a mayor presión, mayor flujo. Y esta de acá abajo, pues, en cambio, es cuando hay mayor obstrucción, o sea, menor, digamos, distancia entre la luz del vaso, pues va a haber menor flujo. Entonces, dentro de los mecanismos compensadores ante una isquemia, pues estas arterias van a responder con sustancias vasodilatadoras, ¿ya? En una arteria enferma, arteriosclerótica, estas arterias no van a secretar y no van a responder con estas sustancias y van a aumentar todavía la isquemia que ya se encuentra. Entonces, esto se llama isquemia intermitente, pues ante ejercicio pues aumenta, pues y ante el reposo disminuye. Y eso va a ser la causa de la claudicación intermitente en sí. Todos estos cambios que van a provocar en esta arteria, o sea, va a haber cambios estructurales como que esta arteria se reduzca, se deforme y disminuye la función del músculo liso. Esto va a hacer que se denerven y que se excluyan ciertas fibras musculares dentro del músculo y las cuales van a provocar que aumente el metabolismo oxidativo, o sea, no oxidativo sería de la célula. Entonces, normalmente hay un metabolismo oxidativo, pues, sin embargo, en este caso va a aumentar más bien el metabolismo anaeróbico y pues estas fibras se van a perder. Eso va a provocar, por último, dolor. En una aterosclerosis grave, por ejemplo, por ejemplo, ahí cada vez disminuye la luz de la arteria y pues los síntomas van a aparecer incluso en reposo, porque ya no va a haber ya no va a haber esta demanda equilibrio, más bien ya se va a cerrar completamente y los síntomas, o sea, las células ya están tantas fibras muertas que los síntomas van a aparecer en reposo. Esto es lo que se llama isquemia crítica y es la pues, de esta igual enfermedad arterial crítica. Y pues va a provocar por último necrosis tisular y gangrena, cual termina muchas veces en amputaciones. Dentro de los factores de riesgo, como ya les había dicho, pues se encuentran varios de los principales. Y digamos aquí, esto es un gráfico que muestra pues,
tenemos los mecanismos, incluso los genes que se encuentran ligados a los factores de riesgo, a los factores de riesgo que van a afectar a la enfermedad arterial periférica. No voy a abundar mucho en esto, pero vamos a nombrar que pues la diabetes, digamos, el tabaco, la hipertensión, el aumento de dislipidemia y procesos inflamatorios, pues van a provocar esta enfermedad arterial. En este artículo de aquí, que compara, bueno, va a haber, mide, digamos, los predictores para entre la enfermedad arterial periférica y la enfermedad coronaria. Entonces compara los distintos factores de riesgo, cuál es más frecuente en uno y cuál es más en otro. Entonces aquí vemos, bueno, aquí arriba está mostrando los factores de riesgo en la enfermedad coronaria y acá abajo de la enfermedad arterial periférica. Vemos que está más frecuente, digamos, la diabetes, por ejemplo, en la enfermedad arterial periférica y los fumadores. Digamos, un poco más, aquí dice incluso un hazard ratio de 3.3, a diferencia de la enfermedad coronaria de 2.2. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Acá atrás, bueno, otros factores de riesgo. Pasando ya, digamos, ya una vez dicho la fisiopatología y dentro de las causas de factores de riesgo, pues vamos a pasar al cuadro clínico y posterior al abordaje diagnóstico. Entonces, vamos a ver que la enfermedad arterial periférica va a tener tres tipos digamos, de síndromes, o sea, clínicos. Hay ciertos pacientes que van a ser asintomáticos, hay ciertos pacientes que van a tener síntomas típicos, como la colocación intermitente, y esas son las características específicas, y hay ciertos pacientes atípicos, va a ser un tercio en cada uno. Bueno, se ha descrito que al menos un tercio de los pacientes van a tener cada uno de estos. La claudicación intermitente como sintomatología pues, principal se caracteriza por un dolor urente, ¿ya? Un dolor de una quemazón muy fuerte, como que quema el músculo. Sobre todo va a ser dependiendo de la afectación en glúteos, en los muslos o pantorrillas. Va a ser precipitado por la marcha, ¿ya? O determinada actividad, no necesariamente la marcha, y va en reposo después de unos 2 a 3 minutos, algunos dicen un poco más, a aliviar. No, no es que alivie inmediatamente, sino que tiene que pasar al menos unos 2 a 3 minutos. No, hay ciertos pacientes, como por ejemplo los pacientes diabéticos o pacientes con enfermedad renal crónica, que, bueno, en toda patología siempre dan síntomas atípicos. Estos van a confundirse, van a dar, por ejemplo, van a relatar disestesias, no va a ser relacionado con caminatas, eh, van a ser incluso síntomas que se parecen a la artritis. Entonces, estos serían los pacientes en los cuales se puede confundir y se puede subdiagnosticar la patología. Entonces, y ciertos pacientes que van a ser asintomáticos, que muchas veces pues, son los que van a llegar a patologías mayores sin haber pasado por una real periférica. ¿Ya? Si esta patología es grave, va a doler un reposo, como ya habíamos dicho, y va a afectar sobre todo a las partes más distales. Pero cuando ya es grave, va a ser casi siempre van a doler los pies, más que los glúteos o los muslos, pues van a ser más todos los pies, desde los pies. Relacionado sobre todo con tabaco y diabetes. Aquí vemos, pues, dos tipos de piernas, podemos decir. ¿Alguien podría decir cuál es la úlcera no con arteria y cuál es la
mover ese vaso, entonces va a medir incluso mucho más de 1.4. ¿Qué pasa en estos pacientes? ¿Qué debemos hacer? En estos pacientes ya no nos va a servir el índice tobillo-brazo, ya nos va a dar un falso, digamos, negativo, y tenemos que medir de otro índice que se llama índice dedo-brazo. Bueno, este es ya con un equipo especial, también así no lo vamos a tener aquí, en el cual pues menos de 0.7 nos va a mostrar una estenosis arterial periférica. Les había puesto un video, pero que muestra cómo se mide el índice tobillo-brazo, pero creo que más práctico se puede hacer ya una vez que va con los pacientes. O sea, no quiero adelantarlo, pero no puedo. Lo que utilizamos es un Doppler como el que usan las embarazadas. Ajá, sí, pero no sé si lo tenemos en el piso, por eso decía. No, Como pero no vamos, o sea, porque es un procedimiento de consultorio. Ajá. Se debe hacer completamente todo con el cardiovascular. Y lo que utiliza es el Doppler que utilizo para ver poco que tal. Entonces, y con eso vas midiendo, bueno, pero mides, ¿no? Y utilizas el mando del baumanómetro. Ajá. Y con eso haces toda la técnica. Exacto. Sí, entonces, en realidad es un proceso sencillo. En este video sí lo explica, pues en inglés. Ya lo pueden ver pues, en internet. Y por estos dispositivos incluso ya lo subí a RAI, pues, como para que lo puedan ver el video completo. Otros test, como ya les decía, el índice de dedo-brazo, que es incluso es de mayor exactitud en pacientes que tienen pues, el tobillo-brazo más de 1.4, o en pacientes que tienen diabetes o enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienden a hacer más calcificación en las arterias. Se ha visto en este artículo, bueno, uno de los artículos que está acá arriba, que sí tiene mayor exactitud el dedo-brazo que el tobillo-brazo en estos pacientes y que sí se debe usar un suplemento en este tipo de diabetes de enfermedad crónica. Dice el 74 versus el 66%. Entonces, comúnmente los vasculares lo usan como para control posterior a revascularización, que es una sed quirúrgica. Y otro test es la presión de oxígeno transcutánea, que es un poco lo que tenemos aquí, pero eso también es un test especial que pues, mediría pues, a través de la piel, pues, con traductores especiales que miden la presión de oxígeno a través de eso y pues aquí está la comparativa, la de las sensibilidades entre los distintos tests. Aquí están pues los pacientes diabéticos y no diabéticos. Vemos que el tobillo-brazo, digamos, entre diabéticos y no diabéticos, no va a variar, pero el dedo-brazo pues sí va a ser mayor en diabéticos y no diabéticos. Perdón, en los diabéticos. Ya, ¿cómo clasificamos la enfermedad arterial periférica? Conocemos dos categorías, dos clasificaciones principales, que son las más conocidas. Hay otras, pero vamos a basarnos, bueno, van a ser Fontaine y Rutherford. Ya, son igual antiguas, que vienen de estos años, y nos van a clasificar bueno, podemos incluso sobreponerlas, porque lo van a clasificar a esta enfermedad en Fontaine en 4 categorías y el Rutherford igual en 5, bueno, le van a hacer en 6 categorías, ¿ya? Entonces, se dice que el Rutherford incluso es más completo, ya la clasificación, porque ya toma en cuenta otros parámetros, no solamente la claudicación intermitente y la clínica, digamos, basada. Entonces, o sea, la presión. Entonces, podemos complementarlas cuando vayamos a darle pues, la ruta. Muestra que entre las seis Zapato, ¿no? Cuando te describen una lesión, te la dicen, o sea, por el apellido es el equivalente a la escala de Glasgow, te des una idea sin ver al paciente en qué condiciones está, utilizas la escala de Rutherford. Y eso es universal, ¿no? O sea, en todos lados te van a entender de qué grado de Rutherford. Sí, entonces... La de Fontaine también es buena, pero es un poquito
está menos utilizado. Sí, ya cada vez se usa menos, y pues se usa más sobre todo la. Y sí tienen razón. Entonces, para el diagnóstico, bueno, aparte de la clínica y el examen físico, pues se va a usar cientos de estudios de imagen. Vamos a ver luego un algoritmo de diagnóstico, pero vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico por imagen. Este es un cuadro comparativo que podemos que resume todo lo que voy a hablar, pero habla sobre los cuatro distintos tipos de imagen que tanto no invasiva como invasiva del periférico. Que más tiene igual es patología, pero la de menor costo, la más fácil, de más fácil realización, incluso a pie de cama, pues el ultrasonido duplex. Este pues va a tener menor sensibilidad, pero tiene una utilidad. En este pues las ventajas ya lo dije, no usar radiación, no invasivo. Y pues desventajas, como todo ultrasonido, pues variabilidad entre observadores. Ya va a variar dependiendo del paciente, del médico que haga. Entonces, no nos va a dar, digamos, una gran exactitud en cuestión de la afectación arterial. Y pues sí consume un poco de tiempo, dice, pues o sea, van a ser más costosas, pero a usar radiación, en la una pues con yodo, en la otra con gadolínio, y pues nos van a dar sobre todo ventajas enormes en función del diagnóstico. Eh, las usan para incluso previo a la revascularización, tanto endovascular como quirúrgica. Y la de abajo, pues, esta ya es menos usada. Esta es la radiografía, ¿cómo se llama? De sustrato digital. De supresión digital. Esta es la angiografía, pues la que se usaba antes como gold estándar, pero es un procedimiento invasivo y pues que cuesta más y que no siempre está disponible. Yo creo que pues, ya lo que habíamos dicho se resume aquí. Nada más pues, ya me llamó la atención un poco porque también se usan mucho no se usa mucho, pero se puede usar pues, rayos X. Aquí en esta imagen de acá vemos la calcificación de la arteria poplitea, entonces justo antes de la bifurcación, justo detrás de la rodilla. O sea, podemos ver una radiografía si nos acercamos mucho y nos imaginamos mucho, pues sí va a haber una calcificación arterial. Podemos ayudarnos incluso con la radiografía. La angiografía como gol estándar, que tiene ah, La imagen de la derecha donde se ven francamente clasificados los vasos sanguíneos. esta es como la Muy imagen frecuente agrandada. encontramos en pacientes que tienen, que terminan amputados, ¿no? Por pie diabético, por enfermedad diabética. Es bien frecuente, ¿no? O sea, El mismo paciente, pero agrandado. Ajá. en los abuelitos, malo, de repente ves así, o sea, como si fuera una arteriografía en una placa simple, llegas a ver todos los vasos. Es muy frecuente, nada, hay que buscar. Diabetes y cigarro. Sí, o sea, no estaría mal un examen que no nos cuesta mucho y lo podemos hacer rápido. Bueno, probar, no, ya llegan a eso ya. No, mejor. Cuando lo mejor más rápido en la y el saber tiene necesitado. Sí, pero sí. O sea, me llama la atención nada más. Dile que para ver si hay con. No, pero. Y de paso vemos realmente piden, por ejemplo, un pie diabético. Que es una Pues sería placa como para allá la sin inflamación del hueso. Y saben todas las arterias calcificadas. Ajá, puede ser una diálisis dental. En realidad son En los pacientes asintomáticos que tienen, digamos, artrosis, pues se les pide ya puede ser también una diálisis. O más bien, como dije en principio, sus sospechas, con pequeñas dudas y la diagnóstico pueda ser el plan arterial, consideras que puede ser una patología articular o tuvo un trauma y quieres descartar osteomielitis o algo, pues una radiografía y pues en caso de encontrarlo, te apoyaría el diagnóstico tal vez, el plan del periférico, pero no encontrarlo, no puedes descartar, ¿no? ¿Listo? Lo que ya habíamos visto, no hay que resonancia también.
sobre todo, pues, las desventajas de la intolerancia, pues, en muchos pacientes que tienen claustrofobia, que tienen, sobre todo, pues, va a ser menos plausible. Pero es la imagen que tiene más alta resolución. Esta es la angiografía de superposición digital, que es una histografía. Este es un antiguo gol estándar, es más invasivo, más costo y pues provocaría pues, más lesión renal, sobre todo los pacientes de edad crónica, por contraste, porque usa más contraste. Hay una clasificación por Anchortag que sí nombra el algoritmo y las vías que debemos usar. En un momento, pues, es la TASC-2, ¿ya? Que clasifica en 4 grupos a los pacientes en base, bueno, y esto en base a la afectación. Esta de aquí es la afectación digamos, la aórtica pélvica, y estas serían pues ya las arterias más distales, como las femorales. Pero hay otra pues ya que está más abajo en la poplitea, pero las clasifica según las lesiones que tienen, si tienen estenosis completa, si es bilateral, unilateral. O sea, bueno, es algo ya un poco más de especialidad. Otras clasificaciones que se pueden usar, pues el sistema Bollinger, una clasificación de Bollinger que se basa en la geografía, y casi como la TASC mide pues la localización, extensión, aterosclerosis y oclusiones de las arterias. La descripción de la Asociación Médica Americana, pues en base a síntomas de examen físico, y pues hay otra clasificación que es la de BLPL, sobre todo en los pacientes que tienen distimia crónica y son diabéticos y con diabetes. Es muy semejante a la que va a la par de la clasificación del pie de Bell. Bueno, esta es puse aquí como 2 cuadros de abordajes diagnósticos. Déjenme ver si lo puedo agrandar. Me un cuadro ya más pequeño y como más resumido. En base a los síntomas, pues vamos a clasificar al paciente si son síntomas típicos o atípicos. Todos los síntomas, pues, típicos de distimia crónica, dolor en reposo, pérdida de tejido, gangrena, pues ya tenemos un diagnóstico, el arterial periférico. Y vamos aquí dice, pues, que lo requiramos al especialista vascular, pues, para el tratamiento, para que decida el tratamiento, pues, ya endovascular o quirúrgico. En cambio, en los pacientes que nos llegan con síntomas, pero no tienen estos signos, tienen síntomas más bien atípicos, tienen claudicación, pues nos recomienda el algoritmo medir el índice tobillo-brazo. Una vez que medimos el índice tobillo-brazo, pues vamos a dividirlo si es normal, o sea, de 0,9 a 1,3, o si menos de 0,9, pues ya tenemos un índice tobillo-brazo menos de 0,9, pues consideramos realizar ya un ultrasonido Doppler, Angiotrack o angioresonancia. O bien, si tiene más de 1,3, pues o sea, en cualquiera de los dos, sea que sea ya más pegado al diagnóstico o más, digamos, más dudoso el diagnóstico 1,3, pues hacemos los exámenes de imagen que ya los describí previamente. En caso que esté normal, pues hacemos un test de ejercicio, lo que les decía, test de caminata. En este caso, pues, si el test de caminata de 6 minutos es anormal, posterior al ejercicio, hacemos un nuevo índice tobillo-brazo y disminuye más del 20%, pues ya podríamos tener ya en caso un diagnóstico establecido, solo comprobar con la imagen. Y si es normal, pues el paciente no tiene la enfermedad arterial periférica en ese momento. Ahora me gustaría ir a que me pareció también interesante de la Sociedad Europea, que es también un algoritmo diagnóstico, como aquí la diferencia es que, pues, para establecer el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica, pues vemos si tiene síntomas o no, y le explica en sintomático o asintomático. Entonces, en el asintomático es más fácil, pues en el asintomático lo vamos a clasificar en sí, si tiene factores de riesgo incrementados, ¿ya? Si tiene una enfermedad arterial, digamos, perdón, si no tiene síntomas, pero es un paciente, digamos, de fumador, diabético, entonces ya nos vamos a medir el índice tobillo-brazo y vamos a seguir el algoritmo normal.
pero en los pacientes que no tienen síntomas y no tienen otras patologías, pues no se recomienda hacer el índice tobillo-brazo, pero como una, una evidencia clase 3. En los pacientes sintomáticos, pues ahí sí ya nos vamos acercando al diagnóstico, pues dice que hagamos una historia clínica completa, un examen físico completo, como ya lo vimos, hacemos el índice tobillo-brazo y posteriormente, cuando ya tengamos el índice tobillo-brazo, hacemos el resto de exámenes. Evaluamos, ¿dónde vamos bajando? Aquí. Aquí nos clasifica pues al paciente en el caso de que el índice de tobillo-brazo, los valores estén entre 0.9 y 1.4, pues vamos a hacer, entonces dice que vamos a dividir a los pacientes individualmente. Si tenemos la alta sospecha clínica, entonces utilizamos el índice dedo-brazo. Ya, si este es positivo, pues si tiene, si es positivo, hacemos, dice el test de caminata de 6 minutos, y si es positivo, pues tiene el diagnóstico. Si el índice tobillo-brazo es normal en reposo y posteriormente también en ejercicio, pues nada más nos quedamos tenemos con otra sospecha diagnóstica. A ver. Vamos a pasar al tratamiento, que bueno, sí, vamos a dividir en varios ítems, que sería como modificadores de los factores de riesgo, tratamiento pues farmacológico, y pues sería el otro tratamiento como endovascular, que eso ya lo dejé como para especialistas. Sobre todo para nosotros que nos interesa el manejo de los factores de riesgo y estilo de vida. Principalmente, pues el principal sería el cese del tabaco. Vamos a hablar un poco sobre eso. Las guías me recomiendan como clase 1, pues un paciente iniciar ya, digamos, el cese de tabaco, sea de una manera farmacológica y no farmacológica. Hay tres formas farmacológicas digamos, de tratar este cese del tabaco en pacientes que no han respondido a la no farmacológica. Es con la nicotina, vareniclina y bupropión. En la nicotina, pues hay bastantes formas, como los parches, las gomas o el vapeo. Se dice que el vapeo, este último, tiene mayor riesgo cardiovascular en estos pacientes, pero aún así no supera el riesgo del cigarrillo convencional. La vareniclina, bueno, es un agonista parcial de los receptores de acetilcolina nicotínicos, y que van a ser así, digamos, agonista de los mismos efectos nicotínicos, sin tener los efectos de la nicotina. Se dice que es el más efectivo, y el bupropión, que inhibe la recaptación de noradrenalina y dopamina. Este combinado con nicotina, sí va a tener, digamos, va a ser mucho más efectivo. Y pues nos va a disminuir esa ansiedad por el tabaco. Entonces, estas son las recomendaciones sobre todo, bueno, estas son las guías europeas, en todo paciente pues, en todos los pacientes con enfermedad periférica que fuman, pues darles el consejo, en todos los pacientes darles la farmacoterapia, o pues también la farmacológica, y pues indicarles el tratamiento del cese del tabaco combinado. La actividad física muy importante de esos pacientes de enfermedad teleperiférica. Todos los pacientes deben realizar al menos pues, esta actividad física, y sobre todo dice vigilada, ¿no? O sea, y meditada. Entonces, se dice aquí que para todos los pacientes con enfermedad periférica deben al menos hacer a la semana 150 a 300 minutos de moderada y de vigorosa de 75 a 150. Cada día aproximadamente unos 30 minutos, al menos unos 5 días a la semana. Ya, esto con la enfermedad sintomática, en los pacientes asintomáticos, de la misma manera, tienen que seguir haciendo, pero igual disminuye la recomendación. Esto vi en una de las guías también, europeas, cómo se recomendaba la intensidad del ejercicio. Eso es lo que les decía, el ejercicio físico, actividad física medicada o vigilada. El screen. Tú le dirías a un paciente que tiene
una sintomática, una terapia crítica sintomática quisiera 150 minutos de intensidad moderada, le diría al siguiente consulta. Pues, sí le recomendaría, bueno, yo creo que dependería de cada paciente, pues hay pacientes que van a tener patologías musculares dañadas, que no van a poder hacer ejercicio bien, y pues con el dolor, obviamente no van a poder hacer. Es que la estructura muscular, ya dijiste desde el principio que salga la probabilidad de que tengan enfermedad arterial coronaria sus pacientes. Ajá. Si yo no sé cuál es su función o cuál es su capacidad cardiopulmonar, y yo lo someto a un estrés de actividad física, no tiene un síndrome coronario crónico, normalmente no se mueve, por eso no tiene síntomas. De empezar con síntomas y obviamente, entonces, lo ideal es, antes de darles la indicación de forma directa, primero evaluarlo o enviarlo con el especialista para que evalúe esa parte. Eso es parte de la revisión muy importante. Muy importante. Entonces, para descartar que no haya, pues, o sea, al momento del diagnóstico, descartar que no haya patología en otra vasculopatía, en otra vasculatura. Pues en el screening de obesidad, metabólico y diabetes, visitar para todos los pacientes, hacer este screening muy importante. O sea, para pacientes que no han tenido sintomatología de diabetes o que pueden tener el riesgo de síndrome metabólico, pues hacerles un control de hemoglobina glicosilada, de glicemias, controles de la presión, muy importantes, y manejarles en base a eso. O sea, decir los factores de riesgo. La terapia antitrombótica, que también, bueno, sería ya otro ítem ya muy importante en los pacientes de enfermedad periférica, que se debe dar a todos los pacientes con enfermedad periférica, sobre todo sintomática, independientemente de si se van a realizar o no intervención, ya, por parte de la oncología. Recomienda, pues, digamos, las terapias estándar, pues, son la terapia simple, solo aspirina, ácido salicílico o solo clopin. La terapia combinada, pues, la terapia, ya valió, no valió. Ya la acomodé más. Entonces, y pues, el otro, ya no pusieron. Y el otro método que ya vamos a ver, aquí les he puesto, digamos, los estudios que han evaluado la terapia antiplaquetaria simple versus la dual, porque pues, de inicio los pacientes se trataban con la simple, luego quisieron comparar con la combinación, y este es un estudio que compara, digamos, la simple versus la dual. Se llama Próspero, hecho en 2015, una revisión sistemática de metaanálisis de estos ensayos clínicos, en los cuales medían si los pacientes iban a tener eventos cardiovasculares y pues también riesgo de amputaciones. Entonces, esos son los objetivos y el riesgo de sangrado como efecto adverso. Concluyeron de que pues, los antagonistas de la fosfato, fosfodiesterasa, adenosina y fosfato, perdón. Son el único grupo de antiplaquetarios, dice que en este estudio pues, se comprobó que el propio Grel, ticagrelor y cangrelor es el único grupo de antiplaquetarios que previnieron, digamos, los eventos adversos cardiovasculares, como el infarto agudo de miocardio y la muerte en pacientes con enfermedad arterial periférica. De estos, pues el propio Grel pues, fue el que tuvo mejor perfil riesgo-beneficio, y también concluyó que la combinación de clopidogrel con aspirina pues redujo el riesgo de amputaciones por revascularización, pese a aumentar el riesgo de sangrado, pues redujo pues, el riesgo de amputaciones. En este estudio sobre todo se comparó eso. Por lo que pues en las guías ya lo recomiendan directamente en todo paciente pues tratarse con terapia dual. Al menos un mes hasta 6 meses por intervención, pues sobre todo se puede intervenir. Y vamos a ver otro de los tipos de tratamientos pues, de inhibición de doble vía, que es tanto anticoagulación como tratamiento antiplaquetario.
Se había hecho una comparación en el estudio COMPAS de, de dosis bajas de rivaroxaban a aspirina, el cual pues evaluó pacientes, 4.000, aproximadamente 4.000 pacientes. Esto fue un estudio en ensayo clínico actualizado, pacientes con enfermedad periférica sintomática, y valoró el riesgo de eventos cardiovasculares a 30 meses de seguimiento. Entonces, hubo una reducción del riesgo absoluto de 4,2% ya de eventos cardiovasculares con la utilización de dosis bajas de rivaroxaban, el mismo 2,5 miligramos, también comparado con 5 miligramos, pero nada más efectivas fueron las de 2,5, que son más seguras, las de 2,5. Sin embargo, tuvo un mayor riesgo de sangrado. Pero dice que este estudio pues indicó que el riesgo de sangrado fue no fatal, de 2%. El fatal fue mínimo, de 0,4%. Por lo cual, pues llevó esta recomendación, bueno, este ensayo clínico, a las guías, a que se use, digamos, también el rivaroxaban como anticoagulante, usado combinado con aspirina, para pacientes con claudicación intermitente, digamos que pues, se hayan hecho intervenciones y no tengan alto riesgo de sangrado. Pacientes con alto riesgo de sangrado, pues ya vamos a ver, tienen ciertas características importantes que debemos tomar en cuenta antes de tratarles con esto. Hubo otro estudio que se llama el Voyager Path Trial, este fue en aproximadamente el 2021, el COMPAS en el 2020. Este estudio, el Voyager, ya estudió pacientes que se realizaron ya un procedimiento. Entonces, fueron más pacientes de meses. En este cuadro de aquí, pues resumiría como los resultados. Vemos que en los pacientes que están en la línea azul, son los que añadieron rivaroxaban a la aspirina, y los de arriba fueron solamente sola, la terapia inicial, la terapia pues, de estándar. Entonces vieron que disminuyó en este caso sí se valoran también los eventos cardiovasculares, disminuyeron el riesgo de eventos cardiovasculares en este tipo de pacientes. Tenía las mismas características de los pacientes de COMPAS aproximadamente, pero la diferencia era que estos se sometieron a procedimiento. Pues, me gusta algoritmo que propone este estudio Voyager. Bueno, esta guía basada en el Voyager, la guía europea, el cual muestra pues en pacientes en claudicación intermitente que se encuentran estables, vamos a evaluar el riesgo, el riesgo, bueno, de sangrado, en base a esto pues vamos a darles o no cierto tipo de terapia. El riesgo de sangrado pues lo vamos a basar en la historia de sangrado activo, he tenido sangrado activo en los últimos 6 meses, sangrado mayor sobre todo, gastrointestinal, neoplasias cerebrales, varices esofágicas, aneurismas, he tenido una enfermedad hepática como globulopatía o accidente en los últimos 30 días o un EBC previo en los últimos 3 meses o malignidad conocida. En este tipo de pacientes con alto riesgo de sangrado, pues refiere esta guía que solamente o recomienda que solo vamos a darles terapia antiplaquetaria simple, con aspirina o con clopidogrel. Entonces, sí, posteriormente, pues vemos que no va a haber aumento, no ha aumentado el riesgo de sangrado, pues le podemos dar dual. En los pacientes que tienen, en los pacientes, bueno, aquí vemos los dos tipos de terapias. Entonces, refieren que, bueno, en los que se hicieron bypass con vena patóloga, pues, que psicólogos de vitamina K, que son fluoxi 2B, y terapia simple en los que me colocaron bypass de manera protética. Esta es acá igual de la misma guía europea, un poco más activa, que me gustó porque resumiría en el tiempo mínimo de un año. Pacientes asintomáticos no se les da, en los pacientes sintomáticos se les da simple, en los que se hicieron revascularización percutánea se les da doble por un mes, luego simple hasta por un año, y en los que se hicieron cirugía, pues solo simple.
los pacientes pues todavía no se hacía el COMPAS pero aquí sí se le debería, pues, en los pacientes que ameritan anticoagulación, como los que tienen fibrilación auricular, u otro tipo de causas, como de enfermedades que requieran anticoagulación, pues ahí sí se les dé, pues, si tienen bajo riesgo de sangrado, que se les dé doble terapia plaquetaria más anticoagulación. No, no, si tienen FA, ahí les tienes que dar, tengan o no tengan Anticoagulación, claramente. Anticoagulación en FA, pero si tienen pues bajo riesgo de sangrado, pues se les añade la terapia plaquetaria, si no, solamente la anticoagulación. La recomendación de los hipolipemiantes también es muy importante, esta es de la guía canadiense, que nos muestra que pues, se recomienda a todo paciente con enfermedad arterial periférica. En todo paciente debemos dar la dosis máxima tolerada de estatinas. Podemos añadir estatinas, añadir a este cetimibe o inhibidores PCSK9 y debemos mantenerle en metas de menos de 70 miligramos. O si el paciente tenía de 70 a 135 ya previamente, es decir, no tenía valores altos de LDL tan altos, pues que se le disminuya en un 50%. En este estudio Rich Trial, pues vemos que estos hipolipemiantes sí disminuyeron en 17% la tasa de eventos cardiovasculares y la mortalidad. Y pues, como vimos, los mejores resultados dieron con la combinación de estatina con ezetimibe. Entre los pacientes que tienen hipertensión, diabetes, pues hay dos estudios, pues del SPRINT y sobre todo en la hipertensión, que nos muestra que las metas debemos tenerlas menos de 120, pero no menos de 110 para no disminuir pues el gasto en este paciente. Igual en las guías canadienses pues nos recomienda que debemos usar pues la terapia antihipertensiva. Bueno, del control, digamos, que se hace tanto en casa como, bueno, autodomiciliario como en el consultorio clínico. Debemos hacer ese pues, control de hipertensión arterial de la tensión arterial. Dice que sugieren iniciación y titulación de los agentes antihipertensivos según las guías y pues sugieren tener entre los targets entre menos de 140 a 90. Ya vamos a ver un resumen de los targets, tanto de control glucémico, de lípidos, de la presión, en un resumen más adelante. Para la diabetes, pues hay los estudios que compararían tanto últimos con la de dapaglifosina, que va a reducir eventos cardiovasculares, que es el de Clark-Timmy, y ya recomiendan en estas guías pues, el uso de dapaglifosina, inicio de dapaglifosina para pacientes diabéticos. Y también hay otro estudio que es con los inhibidores ¿cómo se llama? Con los agonistas GLP-1. No lo puse, pero recomienda tanto bien, dice GLP-2 o bien el GLP-1 para los pacientes diabéticos, añadidos a la enfermedad arterial periférica. La canaglifosina, pues, no se usa tanto porque dice que no tiene demasiada evidencia en este tipo de pacientes. Pero aparte porque, bueno, en este estudio, Canvas refirió que sí mejoró los eventos adversos, pero aumentó el riesgo de amputaciones. Ajá, por cuando fue ajá. Entonces, es un estudio que muy importante y que se tenía buena evidencia. Este de aquí es ya un algoritmo que me gustó mucho el uso ya del algoritmo terapéutico para estos pacientes. Dice que pues aquí le divide pues, el tipo de tratamientos que se va a hacer, de inicio antitrombóticos, todos los pacientes con enfermedad arterial periférica asintomática, pues aquí vemos los metas que reducen los riesgos cardiovasculares, los eventos en las amputaciones y evitan el sangrado. ¿Ya? Entonces, en este tipo de pacientes se va a considerar, primero, valorar el riesgo de sangrado. Segundo, iniciar terapia solar y considerar dual que el riesgo de sangrado no aumenta ya en este tipo de pacientes. Se refiere para este tipo de pacientes con claudicación intermitente, considerar silostazol, un ácido de oxalato de un ácido puril,
bueno, son, ¿cómo se llama? Tratamientos específicamente vasculares, van a producir en este caso vasodilatación, con una clase 2A, y no se recomiendan los prostanoides. En función del tratamiento antidiabético, también lo resume, recomiendan los SGLT2 o bien los agonistas GLP-1 para mantener las metas de hemoglobina glicosilada a menos de 7%. Los antihipertensivos, metas de 120 a 129 a 80. En los menores de 70 años y en los mayores igual a 70 años de 130 a 139. Siempre en los mayores, pero siempre un poquito más de presión. En los pacientes, de la terapia hipolitermiante, pues vamos a ver que vamos a tener unas metas de LDL menos de 55 o mayor, como les dije, más del 50% de reducción. Entonces, se recomiendan en todos los pacientes en esta terapia de hipolitermiante siempre cambio de estilo de vida, dieta mediterránea, no iniciar de inicio los inhibidores PCSK9, iniciar de preferencia las estatinas de alta intensidad, rosuvastatina, atorvastatina 80, y recomendar adicionar ezetimibe en caso de que no las haya cumplido las metas. Farmacoterapia de soporte para el tabaco, las vacunas de la influenza, no había puesto las evidencias, pero se recomienda en todos los pacientes vacunación contra el COVID y la influenza. Bueno, se dieron estas guías justo en plena pandemia, entonces sí, bueno, posterior a eso, entonces sí se recomienda porque tienen más alto riesgo de que se hospitalicen estos pacientes por COVID. La actividad física, al menos bueno, lo que ya habíamos dicho, siempre descartando que el paciente sí pueda hacer ejercicio físico, que no tenga otras patologías concomitantes, y ejercicio supervisado. Entonces aquí en un cuadrito, pues les puse pues, ese resumen aquí, y la baja de peso. Como conclusiones de este tema, pues yo le puse la siguiente, que es esta patología, es una enfermedad diagnosticada, de fácil screening y prevenible, tiene asociación con patologías cardiovasculares de alta letalidad, como ya vimos, stroke, infarto, agua de miocardio. La detección clínica se va a realizar a través de historia clínica, examen físico completos. El índice de tobillo-brazo es la primera herramienta que debemos usar como screening y diagnóstico. El ultrasonido dúplex va a ser el primer examen de imagen a realizar, posteriormente a la clínica, pero la IFETAC, el igual estándar de la infección de enfermedad periférica, y va a seleccionar el tratamiento y pronóstico posterior. Ya existen recomendaciones para tratamiento antiplaquetario dual y de doble vía, como ya vimos, y pues el control de las patologías de base que tiene nuestro paciente y cardiovasculares es esencial para evitar desenlaces fatales. Muchas gracias. El silostazol se recomienda en los pacientes que son muy sintomáticos, pero no ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué? Para claudicación intermitente. Pero ¿qué es lo que buscamos con él? Vasodilatación, o sea, de los vasos periféricos. ¿Y cómo vas a evaluar si hay respuesta o no? Función de la, o sea, función de la clínica sería primero, o sea, de hacer digamos, encuestas o la historia clínica preguntarle si caminando antes lo que le dolía, esta vez ya no le duele. O sea, sería como que evaluar la comparación de antes y hoy. Distancia. Distancia 200 metros, 100 metros. La distancia. ¿La pregunta? No la hago. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Qué pasa? Yo todavía no me queda claro cómo diferenciar cómo visualmente las úlceras venosas de las arteriales, no sé, como que me parece que la de la izquierda estaba como hematosa, tampoco tenía bordes. Es pálida. Esa es la arterial. Este es arterial, ¿no? Tiene bordes como más regulares, si ves aquí. El fondo es pálido, acá el fondo va a ser como más necrótico, más... Ajá, estas son más dolorosas. Sí, y la coloración no de las venosas. Y son muy irregulares las úlceras venosas, ¿no? Se acompaña de... Las úlceras venosas son más dolorosas que las arteriales.
Las dos son de muy lenta resolución, muy difíciles. Y los cambios son La base de la úlcera está casi pues sobre una zona donde tiene cambios de coloración. Es una zona más oscura donde se asienta la úlcera venosa. La úlcera arterial es pálida. Ahora, recuerda que no se alcanza a ver bien, pero si hiciéramos zoom, veríamos que arribita de la úlcera venosa se ven los todos en la parte. ¿Ven? Entonces ahí ya sabe que la venosa tiene una varicosis. El puntaje deseado, pero se lo aumenta para pensar en el complementarnos en crónica. En cambio, con la arterial se ve más seca, pálida. Acuérdense que sí se acompaña de atrofia muscular, de cianosis, de tiroides, de conducir. No si tienes duda, ve las venas, aguanta las venas y pulsa y palpa pulsos. Y ves pulsos disminuidos y ves venas varicosas, ahí se las dos. Las arteriales. Yo también tengo dudas. Puedes dar confusión Desgastar arterial, ¿no? O sea, no está llegando. La enfermedad venosa es una estasis que compromete la función valvular, con el que tener un remunerador de las venas, un aumento de la presión hidrostática y cambio del flujo a través de los compartimentos superficiales, conectores y internos de las venas. Eso compromete la capacidad de la bomba de los interiores o la capacidad para mover, para tener el retorno de la sangre venosa. Pueden existir los dos. No es que siempre tengan que estar juntos, pero pueden existir los dos. por ejemplo, con dificultad que tenían con factores de riesgo para ambas enfermedades y la úlcera que traía pues no tenía características de venosa, pero sí a nivel de pantorrillas, empezó con cambio de coloración, con aumento de temperatura, etc. Tenía El peine. Ajá, Pero eso fue más traumático. La Isela muy probable, sí tenía muy probable datos, tal vez no los, ellos los diagnosticaban por el tiempo de operación, pero dijeron ellos que no tenían, entonces fue por ultrasonido, entonces tal vez no fue, como vimos, también una herramienta más sensible, pero pensamos que nos apoya que tal vez no haya suficiente, que no haya sido tan importante la enfermedad arterial, es que ya llegó por sangrado, o sea, la lesión se eliminó con traumatismo. Entonces, el problema es que la diabetes, o sea, el que no cerrara la lesión, no solamente es porque no tuviera linfocitos sanguíneos, sino también la misma neuropatía, la disfunción neurológica asociada a la diabetes, va a retrasar la cierre de la herida. Entonces, cuando ya llegó, el motivo del ingreso fue porque empezó con sangrado profuso. Entonces, sangre le estaba llegando. También la lesión se cronificó o no tiene una solución rápida porque tenían que tratar en la cicatrización de heridas alimentarias, por ejemplo, la diabetes. Y aquí cuando uno lo recibió allá abajo, donde sí te hace especificar si quieres que se enfoque en la parte arterial o parte de la creo que son espacios que tenemos a diferentes escalas, que a lo mejor tienen presentación clínica que tienen características de ambas, sería importante que le diga los breves. Si la sospecha tiene que salta, sí. Si no es el motivo por el que vamos a solicitar a los pacientes del tiempo de lo que quieren resolver, tal vez no. Entonces, ya en situaciones de medidas. Pero no nada más, en cualquier gabinete de rayos X te piden que seas específico si quieres doble arterial o doble venosa, porque son totalmente distintos, como se cada uno se lleva su tiempo. Y sí es como complicado hacer en un mismo tiempo las dos partes, ¿no? Sí, siempre es muy importante también comentar de que, o sea, ya en base a estas asociaciones, en un paciente, digamos, que tiene algún síntoma de ubicación o un síntoma coronario, solicitarle ultrasonido de pélvico, pero ultrasonido como que de arterias femorales, además del carotidio, como comúnmente se suele pedir,
como para descartar, porque si hay un paciente con 5, cosas así. Se le pide el carotide, pero también se le pide como para descartar una arteria periférica. Sería muy importante también añadir a nuestro. Bueno, pero a todos los que tengan enfermedad cardíaca, pedirles carotidio y pélvico. Pues no, o sea, sería sobre todo, o sea, no, enfermedad cardíaca sería como coronaria, o sea, y como para hacer como una estatificación, ¿no? O sea, y como para ver si no va a haber. Si yo te llevara un paciente con una cardiopatía de sospecha isquémica, le tendría que pedir con carotidia y en los pélvicos. Pues según esto, o sea, si tiene, Ahí te está diciendo el riesgo. ¿Cuál es el riesgo es menos con la coronaria para el resto, pero si tiene una Pero si tienen arterial periférica, sí coronaria, ¿no? o tienen Carotidia. enfermedad carotidia, ahí Claro, sí tenemos. es a fuerza, lo más fuerte ya tenga algo coronario. Ujú. Entonces, O sea, sí es muy alto con la carotidia.